Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de opiniones. Les saluda Pedro Corzo. Hoy vamos a hablar de las próximas elecciones de este gran país. Un país que, como repito siempre, es el mejor país del mundo con todos sus defectos, con todos sus problemas, sigue siendo, y ojalá sea así por mucho tiempo más, en mi opinión, el mejor país del mundo. Particularmente para nosotros, para los cubanos ha sido muy beneficioso, para los latinoamericanos en general y para aquellos que buscamos una vida mejor, porque las posibilidades de desarrollarnos personalmente en este país yo las percibo como únicas. Para hablar de las elecciones, unas elecciones muy peculiares, muy características, he invitado a un amigo personal, amigo de esta casa, y a un hombre que muchos de ustedes conocen, Héctor Caraballo Ruiz, analista político, un hombre comprometido con una visión política que, como él dice con frecuencia, él repite Adenauer, aludiendo de que los hombres cambiamos porque es una manera de ser más sabios. Así que, Héctor, como tú eres más sabio, quiero que me digas cómo aprecias las próximas elecciones de Estados Unidos, que ya son el martes. Bueno, primeramente tenemos que decir que esta es una de las elecciones más complicadas, más inusuales que hemos vivido. Por lo menos yo, en la vida que he tenido en este país, nunca hay ninguna comparación con esto. En el sentido de, empezando, porque un candidato que ya había iniciado su campaña y que era al mismo tiempo el presidente del país, renunció a la mitad de la campaña y la que estaba compitiendo para la vicepresidencia se convirtió en la candidata a la presidencia. Candidata. Es decir, eso ya es una cosa que nunca se ha sucedido. Yo creo que tampoco nunca se ha dado, tú lo conoces mejor que yo, que un expresidente se postule nuevamente para ocupar el cargo. Sí, que sería la tercera vez que se está postulando. Es decir, pero la primera vez que se postuló no era presidente. Sí, no, claro, por eso te digo, eso todo es inusual. Es decir, por ese lado estamos viendo eso. Por ese otro lado, las características del candidato Trump, que es una persona que tiene su forma de hacer campaña, de hacer política, que también no es lo normal, lo que siempre ¿Tú crees que es demasiado visto. espontáneo el presidente Trump? Sí, él tiene sus características, que le han sido exitosas unas veces y otras veces le ha traído problemas. A algunas personas les choca esa conducta. Sí, cómo no. Lo que pasa es que él tiene la propiedad de entusiasmar a las personas que están con sus él partidarios y convertirlos en no solo partidarios, sino en militantes. Es una característica que no todos los políticos pueden realizar y que son a veces el arma más importante y más positiva para ellos cuando están en una elección. En eso se parece a Obama, en esa capacidad de concitar, de atraer las multitudes. Indudablemente. Yo conocí a Obama muchas veces y no solo en sus discursos, sino en la privacidad, que yo creo que es más importante cuando tú estás hablando con una persona sola, ¿no? O con varios amigos. Y él tiene la capacidad de dar a la persona que está hablando con él una posición de que está oyendo algo que es realidad Especial, todo, algo especial, único. algo único, y indudablemente tenía esa capacidad. En el caso de Trump, él tiene también la capacidad de ese que te dije ahorita, que es la militancia. Es decir, tú puedes ser un político que te convenza a ti de algo. Eso es típicamente Obama. Pero no es la posibilidad de que tú conviertas a esa persona en un militante. Y Trump sí lo logra. Y Trump sí lo logra. Son dos personajes políticos
con muchas características iguales, pero con otras que son completamente desiguales. No, sin duda alguna, son dos personalidades Son muy personalidades opuestas. distintas completamente. ¿Y Kamala Harris, cómo tú la aprecias? Kamala Harris realmente no es una política. Kamala es una persona que se ha superado, que ha llegado a tener posiciones como juez, como abogada, como política, Como fiscal. como fiscal, que son muy merecedoras de mérito que tiene ella, pero no es una política. Es decir, su desarrollo político ha sido después de su vida como en el otro sector. Algunas personas con las que he conversado la critican porque dicen que no es una persona debidamente capacitada para ocupar la primera magistratura de este país. Yo no sé, ahí Yo no soy lo sincero, comparto porque yo no creo que una conozco. persona que llega Yo a ser creo que- vicepresidenta y que llega a ser fiscal de un estado como el estado de California no puede ser un cafre. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. No creo que Yo eso, creo que- además la forma, fíjate, ella entra como vicepresidente. La vicepresidencia no es fácil, porque la vicepresidencia eres mucho y no eres nada. No eres nadie. Entonces nadie se puede desarrollar como vicepresidente de una forma espontánea. Y entonces a ella eso le ha perjudicado. Y más con un candidato como Trump. Es decir, ella tiene sus cualidades. Y lo ha demostrado en esta última etapa. Ella realmente no podía. Date cuenta que tú estés luchando para la presidencia de Estados Unidos, en la que tú no puedes decir qué es lo que tú has hecho. Porque como vicepresidente. Ningún vicepresidente hace nada, creo yo. Ningún vicepresidente hace nada. ¿Entiendes? Entonces, que a ti te pongan de candidata casi ya al final de una elección en la que tú no puedes demostrar, decir, nosotros hicimos nada. Sin embargo, para esa situación yo creo que ella se ha desenvuelto bastante mejor de lo que muchos pensábamos. Bueno, al extremo. Al extremo que en estos momentos, claro. Todos apreciábamos que la competencia Trump-Biden, la ventaja del presidente Trump era total, gigantesca. por eso fue que... Y hoy estamos viendo que están pelo a pelo. Por eso fue que Obama tuvo que venir a decirle que terminara ya porque aquello era un desastre. Entonces, es decir, en esa situación... Ven acá, ¿Obama sigue siendo el presidente de Estados Unidos? Bueno, Obama sigue siendo lo más importante entre los demócratas. Sigue siendo. Sí, eso es otra cosa que no es inusual. Los presidentes cuando terminaban no se metían en política. No se metían. Pero Obama sí lo ha hecho. Pero Obama sí lo ha hecho. Que yo te digo, por eso te digo que estamos viviendo una campaña política muy inusual. Bueno, tanto que algunos críticos del presidente Biden dicen que quien dirige los destinos de la Casa Blanca es el presidente Obama. Bueno, yo no creo que yo no lo creo, pero porque muchos críticos lo afirman. Sí, ni a él le interesaba en ese momento estar metido en nada, porque él tiene su vida ahora aparte, privada. Pero yo no comparto esa opinión tuya. Yo creo que Obama es un hombre con una fijación muy definida del poder. Indudablemente. O sea, para él el poder es como la sangre que corre por sus venas. Sí, estamos hablando de dos cosas distintas. El hecho es que él ahora entra por una emergencia. Antes los presidentes con emergencia o sin emergencia no se metían. No se metían, es lo que quise decir. Y él es un animal político, como lo es Trump. Ahora nos estamos enfrentando a unas elecciones en que que no hay dos líderes iguales compitiendo. Hay un líder que ya ha competido y que ha sido presidente y una persona que estuvo 4 años de vicepresidente, que no significa nada, y que ha tenido que con una emergencia en 3 meses organizar una campaña. Yo considero que ha sido muy exitosa en eso.
Yo creo que en ese aspecto ha sido más exitosa la campaña de Trump. No, sí, o que para que yo todavía no acabo de hablar en Está esto. bien, No, está no, bien. no estábamos Perdóname, hablando. continúa. Estábamos hablando de ella, que dentro de todos los problemas que tiene, inclusive por su forma de hablar, por su forma tiene muchos problemas que no son muy buenos para No una comunica ley. bien. No, pero aún así hay que reconocer que con todas esas cosas que tiene deficientes y la situación que se le presentó, ha tenido una labor política bastante buena. Por lo menos yo pensé que iba a ser más mala. En el caso de Trump, creo que todos los conocemos, no creo que no tenemos que hablar mucho de Trump. Él es capaz y ha sido capaz, a pesar de todo lo que ha tenido en negativo en los últimos tiempos, acusaciones de una cosa, acusaciones de otra, acusaciones de Juicios. traición, todo va. Es increíble que una persona en la situación de Trump pudiera estar en estos momentos compitiendo ¿No? Y una persona que ha pasado también por 2 atentados. sí, 2 atentados, derrotas, acusaciones, la pérdida de millones y millones de dólares en la compañía, los negocios Trump han perdido. ¿Así? Claro que No sí, conocía eso. sí, claro, porque cuando tú te metes en la política, la institución Trump se basaba básicamente en la construcción. Y todo esto se fue yendo a pique en cierto sentido. Bueno, en eso ha demostrado ser menos talentoso que Obama. No, Porque no, Obama no. es más millonario de lo que nunca pensó Sí, pero serlo en su vida. porque no tenía nada, pero no es lo mismo. Trump ha perdido con su entrada en la política millones y millones de dólares. Su compañía, su equipo, en parte lo ha perdido. Su principal figura era su hija, que era la que dirigía todo. Ella llegó el momento que se mudó para acá. Es decir, que todo él la ha tenido dura. Y que esté en estos momentos con posibilidades de ganar, sin ninguna seguridad. Te digo aquí, ni Kamala ni Trump tienen seguridades. Nada está seguro. Nadie está seguro. Yo nunca había visto una cosa por el estilo. Esos estados péndulos, Héctor, disculpa que te interrumpa, Sí. esos estados péndulos que le dicen o bisagra, ¿hay alguna definición, algún elemento que uno pueda apreciar hacia dónde se van a lanzar? Bueno, yo soy un fanático de Clear Real Politics. Creo que es la compañía más seria que sus números lo hace con los números de los demás. Ellos reciben todos los números todos los días de los estudios que se hacen y al mismo tiempo que busca entonces con todos esos números del día, hace un resumen y esos son los números que te dan a ti ¿Cómo se cuando tú llama? entras ahí. Clear Politics. Real Politics. Entonces, yo se los recomiendo a todos, y más en estos momentos. Ellos, los 7 estados, hace un mes, lo estaba perdiendo Trump prácticamente todos. Es decir, en el momento que Biden se va, Kamala Levantó presión rapidísimo. Y entonces, casi yo te diría que los 7, por lo menos 6, los estaba ganando Kamala. En estos momentos ya lleva 2 semanas en que Trump está ganando todos. Se han invertido los papeles. Se ha metido nuevamente. Con muy poco. Algunos, hay 1 o 2 que tienen 2 o 3 puntos. Lo demás es de 1 punto o de 2 puntos. Es decir, que 1 punto o 2 puntos es ya algo interesantísimo. Pero Más que estamos a 4 días de las claro, elecciones. pero se te puede cambiar porque todavía quedan esos últimos días que llevan muchos electores, ¿no? Pero a mí se me parece mucho en la primera campaña de Trump Contra Hillary Clinton. contra Hillary Clinton.
que tuvo esos sub y baja y que al final ganó por los estados, por 3 o 4 estados y perdió con Hillary por 3 millones de votantes. En estos momentos, para que tú veas, la votación nacional, los que están votando, ahí no sabemos por quién están votando, pero pensando en republicanos y demócratas e independientes, que sí tenemos los números, están con un poquito más de republicanos que de demócratas. Héctor, yo tengo la percepción, y lo comentaba en estos días en un programa de televisión también, de que estas son las elecciones más ideológicas, no solo políticas, que se han producido en este país. Porque de verdad que hay como, no está tan claro por parte de los candidatos, pero subyace debajo de los candidatos dos propuestas de vida totalmente diferentes, adversas. Y subyace detrás de cada candidato corrientes políticas que realmente no tienden a ser el reflejo de la sociedad, pero sí tienen claras tendencias, al menos para mí y para muchos con los que yo converso. ¿Tú crees que son elecciones ideológicas y que existen esas corrientes en ambas partes? Yo estoy de acuerdo. Mira, les voy a poner un ejemplo. Esa fue una de las cosas que más me llamó la atención a mí. La primera elección en la que yo estuve en Estados Unidos. No me preguntes cuál fue, porque no te acuerdas, no me recuerdo. En aquella elección, que no sé si sería la de Reagan, no sé. Bueno, la cuestión es que lo que a mí me llamó la atención, que cuando estaban los periodistas llamando a la oficina de demócratas, a las oficinas republicanas, también iban a ver a los conservadores. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todavía había conservadores demócratas y conservadores republicanos. La mayoría eran conservadores republicanos, pero había conservadores que estaban en el Partido Demócrata. Ya han desaparecido. Cuando yo entro al Partido Demócrata, había todavía un poco más escaso, pero había conservadores, incluyendo aquel grupo, un caucus del Congreso que bueno, era... tú eras uno de ellos. Sí, por eso, no, pero te voy a decir, yo en el Congreso, los congresistas se unen en caucus dentro de su partido. Y en aquel tiempo estaba, que todavía quedan 2 o 3, pero ya prácticamente ha desaparecido, lo que se llamaban los Blue Dogs. Ese caucus de Blue Dogs, que estaba relacionado con el sector campesino de la agricultura, siempre tenía alrededor de 50 o 60 escaños. Estos eran demócratas. Demócratas. Todo esto dentro de la estructura demócrata. Entonces, tenían su función, eran conservadores, pero eran demócratas. Eso fue bajando. Y en estos momentos, yo te digo, creo que llegan a 4 personas nada más. Un grupo que tuvo a veces 50 o 60 años. ¿Quiénes integran la corriente principal ahora del partido? La corriente principal del partido la lleva y la dirige. No me digas que Bernie Sanders. Sí te digo, Bernie Sanders. Ese es el grupo de Bernie Sanders, que es los progresistas del caucus, Progressive Caucus. En estos momentos tiene alrededor de 105, 110. Héctor, eso sí me preocupa a mí. Sí, pero bueno, es una realidad. El otro grupo que queda... Es una realidad que nos puede conducir sí, como no, a tendencias políticas contrarias a lo que muchos de nosotros pensamos. Definitivamente. El otro grupo que era el más importante, que era New Democrats Coalition, que era de los Clinton, lo fundaron los Clinton, y era el caucus más fuerte. Siempre tenía alrededor de 115, 120. ¿Y ya desapareció eso o existe? No, eso todavía no ha desaparecido, claro está, pero está en los 90. O
O sea, la corriente política más poderosa del Partido Demócrata la dirige un senador que tiene claras inclinaciones a la izquierda. Si no, todos los que están ahí tienen que hablar así. Todos tienen. Si tú lees la lista, todo el mundo es una cantidad de personas que tienen el derecho de estar ahí, porque aquí hay libertad para todos, pero que tienen una tendencia izquierdista. El que vaya ahí a la internet y busque el Progressive Caucus, entre en Progressive Caucus y ahí le irán diciendo quién es el presidente, quién es el vice, quiénes son los miembros del Congreso, que son miembros del caucus, y ahí vas a ver, son 100, 110, 115. Ahí, eso no es nada que esté oculto. No es ningún secreto. No es ningún secreto. Lo único secreto... O sea, si nos queremos suicidar, lo podemos hacer conscientemente. Sí, conscientemente, porque eso viene desde hace 4 años, 5 años, 6 años, después de la elección de Hillary contra Sanders, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo que no? Bueno, de ahí en adelante, el grupo se fue consolidando más. En aquel momento no había ni 30 o 40. Y 2 años antes, nada más que habían 2 o 3. Hay otro personaje, Héctor Caraballo, que habla mucho de él, como una persona que tiene mucha influencia sobre el Partido Demócrata, y quiero que seamos breves porque tenemos que hablar del Partido Republicano. Que es George Soros. ¿Es verdad que este hombre tiene tanto poder, tanta influencia sobre la política de este país en general? Bueno, sobre la política de muchos países. Es decir, él tiene las organizaciones de él. La primera que fundó, que es financiera, que sabe trabajar en la finanza. Compañía. Compañía que tiene en estos momentos millones y millones o billones de dólares. Con esa compañía que él creó y que ha sido la compañía más exitosa en ese tipo de negocio, él creó después esta otra que es la de Open Society, que es la que se dirige al problema político. Se dirige a diferentes iniciativas, que es la que muchos de nosotros nos hablamos del woke, del pensamiento woke. ¿Qué cosa es eso? El pensamiento woke empieza, tendría que hablarte mucho, pues, surge en Italia por una persona que también fue una personalidad muy interesante, que es de apellido Gramsci. Era una persona... no nos va a alcanzar el tiempo. No, por eso te digo. Yo quiero, porque tenemos que hablar de los republicanos, yo quiero que nos comprometamos a hacer un programa para hablar de esto solamente. Está bien. ¿Puedo contar contigo? Sí, puedes contar conmigo. Y tal vez podamos invitar a alguien más. Sí, pues vamos a los republicanos. Vamos a hablar de los republicanos. ¿Cuál es la influencia más poderosa entre los republicanos? Entre los republicanos, realmente, la influencia de los Bush en una etapa de la familia Bush. Ya. Con dos presidentes y con una importancia muy, muy grande en todos los estados. Ellos eran unas personas de centro, no eran de extrema derecha. No eran de ningún extremo, eso es cierto. Eran de centro. Tuvieron una serie de fracasos últimamente en su gobierno, la misma guerra de Irak. ¿Todavía tienen influencia dentro del partido? En estos momentos no tienen ninguna. ¿Y cuál es el grupo de mayor influencia dentro del partido? No, el grupo en estos momentos en el Congreso, como todos los demás partidos, en el grupo de republicanos tiene diferentes caucus, diferentes instituciones. Están los libertarios, están los no me acuerdo cuál es el nombre. Hay diferentes grupos, como le pasa al Partido Demócrata, pero ninguno de esos grupos domina la situación, porque en el Partido Republicano definitivamente
Trump es el partido. Trump es el partido. Cosa que yo no encuentro buena. No, claro que no, es peligroso. Pero bien, ¿hay alguna corriente, pudiéramos decirle, ideológica o subideológica dentro de los republicanos que pueda ejercer influencia hacia un extremo? Bueno, el grupo de la libertad, que es en parte libertario y en parte, pero muy conservador, que es un grupo bastante coherente, que hizo últimamente aquellas instituciones del presidente del Congreso, que tanto daño le hizo al Partido Republicano. Pero no hay Corso, no hay algo que se pueda comparar a lo que dirige Soros. No hay nada. En estos momentos, Trump es el que la influencia. Es decir, el partido es Trump. No hay, es decir, en el Partido Demócrata, como te estoy diciendo, todavía está el grupo de los Clinton, que es el New Democratic Coalition, está el de Sanders, que están ahí y que llegado el momento pues van a chocar, ¿no? Pero hay dos grupos, uno más y menos. En el Partido Republicano hay solo el grupo de Trump. El compromiso. Claro que después de las elecciones, suceda lo que suceda, ya eso va a terminar. Se nos acabó el tiempo, Héctor Caraballo. Muchísimas gracias. El compromiso está en pie. ¿Cómo no? Y a ustedes, queridos amigos, solo les digo una cosa. Voten por quien ustedes quieran. Ese es nuestro derecho, pero no dejen de votar. Porque el primer error que comete un elector, y esta es mi convicción, es no participar en la oportunidad que le da al mundo libre esta sociedad para elegir sus dirigentes. Después no nos quejemos. Hay un eslogan que dice que el voto es poder, así que usemos ese poder, votemos por quien querramos, es nuestro derecho, pero no dejemos de votar este 5 de noviembre y que salga el que pueda ser mejor para este país y el mejor para todos nosotros. Sea quien sea, que salga el mejor, el que cuente con el apoyo de ustedes y por Dios que no nos equivoquemos. Hasta aquí esta semana. La próxima semana volveremos a estar con ustedes y terminamos, como decía el apóstol José Martí, como siempre. La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Hasta el próximo domingo. Héctor, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Vamos a escuchar.